y le damos la bienvenida, como cada jueves, a la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas cosas. Oye, ahorita oyendo a Clark, Super Clark, ¿no? Porque en la pandemia fue el hombre más famoso de la Ciudad de México, entre otras personas, ¿no? Fíjate que hay un dato que no se nos debe olvidar con esto de la digitalización, que los documentos de identidad jurídica no deben de perder vigencia. Nada de que una acta de nacimiento, que por cierto la Ciudad de México es la única en la cual se quitó ya eso de que el acta de nacimiento, si no tiene 3 meses de haberse impreso y no sé qué, ya no sirve. Eso es un negocio. Eso lo han usado de negocio y eso lo implementó en su tiempo Fox. Así que ojalá que no solo las actas, los pasaportes, también la credencial para votar con fotografía, esos documentos, la licencia, ya lo anunció también Clara Brugada. Sí. Entonces, que se tome en cuenta, porque la identidad jurídica es permanente a lo largo de la vida y sobre todo en el caso de los mayores de edad, ¿no? Todavía con los niños puedes decir, es importante por seguridad, el pasaporte, que si los papás, pero fuera de ahí, o sea, es un negociazo y hay que ver atrás. Los papeles oficiales con los que se imprime, que si la tinta, entonces, si quieren ahorrar, pero y a lo mejor ahí también hay una parte, ¿no? Que con eso recaudan, eso es obvio, pero ya creo que es demasiado el abuso. Pero bueno, eso de una vez aprovechando, porque es un tema que he acompañado hace muchísimo tiempo y ahí está en el aire. Y se junta con, dos, ahora que hablabas también que se hablaba de los nombrados, ¿no? El primer ciclo de nombrados para el gabinete, muy interesante. Ahora todo el mundo está a la expectativa, sobre todo el de gobernación, en el caso de temas de migración, que ahorita voy a irme para allá. Pero fíjate que lo que sí quiero hacer notar es los medios y las redes sociales y todo. ¿Qué diferencia con el gabinete de López Obrador? ¿Qué cosa? Ahora vemos, ¿no? Muchos profesionales. A ver, el gabinete de López Obrador, que está en vigor y que está en vigencia más que nada, es el que tiene los números económicos como los tiene, que ha avanzado en lo que se ha logrado avanzar. Así que tampoco, que no es un juego muy tramposo, ¿no? Y también sobre todo un perfil de oposición que pues sí les gustan, por lo menos los de hasta ahora, porque también pues es un sector muy preparado, muy clase media, muy cosmopolita, que yo lo celebro, estaría de más que no lo diga, pero me parece que también ese juego que tiene que ver con cómo cambia la diferencia con aquel otro. No vamos a permitirlo tampoco, porque es el mismo proyecto y eso es lo que hay que mantener. Y sí. Que ahorita que decía del Instituto Nacional de Migración, primero es gobernación, que sí es parte del gabinete legal, después parte del gabinete ampliado ya es el Instituto Nacional de Migración, que seguramente ese lo conoceremos hasta después de octubre. O sea, eso yo creo que incluso hasta después. Próximo año, tal vez. Y a propósito de eso, ¿por qué? Porque hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas en el mundo, que se nombró desde el año 2000, y justo es una conmemoración, es una forma de visibilizar un tema que al invisibilizar pues le quitas todo respeto, dignidad a las personas que por una situación de extrema emergencia han salido de sus países para dirigirse a otros donde la protección internacional está estipulada como un derecho, y por eso no es solamente una cuestión de que los estados den una concesión, sino están obligados a, responder frente a las personas que les solicitan asilo y refugio. Entonces, este es un día en este sentido muy importante en todo el mundo. Se considera que hay casi 120 millones de personas en el estatus de refugiado. Y en México, este es muy importante, es un país que siempre ha recibido gente, siempre ha sido un país de tránsito migratorio hace mucho tiempo, hace varias décadas. Pero lo importante es que, y lo interesante pues, que hace 5 o 6 años había 2,000-3,000 personas que solicitaban, y hoy tenemos 140,000 personas que tienen el estatus de refugiado en nuestro país. Entonces, es un dato muy importante porque el gobierno mexicano no solamente recibió más gente, finalmente logró ir acreditando sus condiciones para otorgarles este tipo de visa, porque no eres refugiado, tienes una visa de refugiado, después ya eres parte de la comunidad donde estás. Entonces, creo que este es un dato importante porque muestra un desafío nuevo para un país que, aunque tiene mucha experiencia migratoria, porque somos un país de alta emigración, el país de mayor expulsión migratoria del planeta, lo que estamos reconociendo ahora es una nueva, forma de experimentar la diversidad a partir de poco a poco, tampoco exageren,
pero creo que es un dato que hoy se ha repetido a lo largo de todo el día. Yo he estado en varios eventos en este día y creo que es importante tenerlo ahí, precisamente en la mesa. Desde su área de expertise, de experimentos, de experimentación y demás, ¿hacia dónde cree que tendría que avanzar la agenda migratoria para las personas refugiadas y demás? Bueno, mira, coincide con lo de... ¿Personas refugiadas o personas en refugio? Bueno, ahora es personas refugiadas, ¿no? Okay. Pero aquí hay una cuestión que es importante. La identidad jurídica es el principal elemento que complica la vida de las personas en la vida, ¿no? Pero en condición de movilidad humana y sobre todo forzada es lo que más padecen todos. O sea, digo, hace 2 días anunció también Biden en Estados Unidos una nueva regularización que después, ya te acuerdas que hablábamos el otro día, pero que creo está en la misma sintonía. Somos, obviamente, seres humanos, pero sin la documentación jurídica hay una situación, bueno, también hay apátridas en el planeta, lo cual es una aberración. Y la otra es, como desafío, pues, ¿qué implica? Que al final de cuentas, hoy es Día de las Personas Refugiadas, pero muchos de los migrantes no acceden a ese tipo de visado, que ese es otro problema, ¿no? La condición de refugiado es un tipo de reconocimiento jurídico, pero eso nada más es una puntita frente a muchas personas que o no quieren o no pueden o simplemente no cubren todos los requisitos que necesita, digamos, esa categoría jurídica. Pero es un gran tema que no hay que dejar en el tintero, no hay que hablarlo solo en el Día de las Personas Refugiadas, que otra vez, qué bueno que lo podamos hacer, pero es de estos puntos que habría que abrirse porque es una forma de combatir también xenofobia, racismo, clasismo, discriminación, porque este es un país que a veces lleva eso al tema de la diversidad en términos de origen nacional. Nos quedan 2 minutitos, pero me gustaría preguntarle antes de terminar. Ahorita ya ha enlistado varias situaciones, varias problemáticas para las personas en movilidad. Si usted pudiera hablar con quien va a encabezar el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, ¿qué les recomendaría para los próximos 6 años? Oye, no me llamaron, no me han llamado, ¿no? Digo, no, la verdad es que creo que estamos muy en contacto con quienes trabajan en esto. Y yo lo primero que diría es que entre menos burocracia, quiere decir que las personas sufren menos. Mira, mucho sufre quien ya viene en una situación que no desea, porque es muy distinta a la migración, digamos, que se planea y que se quiere hacer, a la migración forzada. Que le sumes además una cantidad de bloqueos, te diría que incluso el mayor sufrimiento de las personas en movilidad humana forzada está cuando ya enfrentan una sociedad a la que se podrían integrar o incluso transitar en ella, ¿eh? Entonces, facilitar ese proceso al máximo sin descuidar la seguridad y muchas cosas que se argumentan, pero que me parece que al final es necesario, por ejemplo, los papeles. Le pides a veces un pasaporte a una persona donde su gobierno de origen no se lo va a dar, se acabó. Y tienes a la gente en el limbo. Entonces, ¿qué haría yo? Justamente flexibilizar y entender que esos documentos muchas veces podrían omitir. Te lo digo, si tú tienes en el caso mexicano, si tú tienes un pasaporte, quiere decir que tienes acta de nacimiento. Si tienes credencial para votar, quiere decir que no. Entonces, ese tipo de cosas, con el ejemplo mexicano, ocurren con cualquier otra nacionalidad. Creo que ya tendríamos que estar llegando a ese nivel y no pedir 200 documentos que la gente no puede reunir. Pues a lo mejor por ahí hay un área de oportunidad para la Agencia Digital de Innovación a nivel federal. Bueno, ya estaremos pendientes. Le voy a hablar a Clark. Le agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos por acá la próxima semana para comentar la nota que seguramente también será la segunda parte del gabinete. Seguro, por acá nos vemos. Seguro. Vamos.